El fin de semana de la semana pasada se desarrollaron las elecciones presidenciales en Ecuador, nuestro país vecino norteño, y ahí es donde se afianzó la segunda vuelta, pero presentándose un outsider, un candidato que no estaba previsto que iba a avanzar a la segunda vuelta, que sorprendentemente acumuló aproximadamente más del 20% de los votos de los ecuatorianos. Sí, estamos hablando específicamente de Daniel Noboa, que para muchos es una persona desconocida, ajena a la política, o que nunca ha estado inmiscuido en ese mismo ámbito, pero específicamente su familia, o más en concreto su padre, sí estuvo inmiscuido. Los dos candidatos que llegaron a pasar a segunda vuelta fueron Daniel Noboa, como lo he mencionado, por el partido Alianza Democrática Nacional, junto con Luisa González, del partido Revolución Ciudadana. Pero esta vez no nos vamos a enfocar en Luisa González, sino que más en específico vamos a enfocarnos en el primer candidato, debido a que este es un tanto desconocido para la mayoría de las personas, pero que hasta yo, siendo una persona que no vive en el Ecuador, sé más o menos de su familia y de su pasado político. Bueno, su papá es Álvaro Noboa, un famoso político y exitosísimo empresario de la industria bananera que ostenta diversas empresas internacionales, las cuales se dedican en diferentes ámbitos específicos y que ya podríamos considerarlo como la persona con más dinero en el Ecuador. Y él específicamente, como ya había mencionado, sí había tenido participación directa en la política, porque en las últimas décadas ha tenido como 5 o 6 participaciones para que pueda asumir la presidencia. Y ahí es como que ya viene lo raro, ¿no? O sea, una persona que está insistiendo muy constantemente qué es lo que busca al asumir la presidencia. O sea, ¿realmente quiere contribuir con el país o tiene beneficios personales, los cuales quiere perpetrar una vez llegue a la presidencia? Y él también tuvo sus escándalos a causa de su administración de esas mismas empresas. Porque en el año 2002, la revista estadounidense New York Times había realizado un reportaje en donde estaba exhibiendo al mundo entero las condiciones laborales en las cuales estaban propensos los mismos trabajadores de las plantaciones de la exportadora bananera Noboa. Y ahí es donde se armó todo un escándalo mediático, que esa fue una de sus primeras involucraciones con los escándalos. Y ahí también le seguiría el servicio de rentas internas, porque ahí se demostró que estaba teniendo algunos privilegios al momento de pagar el impuesto a la renta, como si él fuese una persona superior a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos que gozaba estos beneficios exclusivos. Y ya en los años siguientes los mismos ecuatorianos se recordarán de que esa misma empresa en específico tuvo otro escándalo que principalmente lo acusaba de evasión de impuestos, más en específico en el gobierno de Rafael Correa. Y fue ahí donde el gobierno, como una especie de pago por así decirlo, o como una retribución de todos los impuestos que no había estado pagando a lo largo de estos últimos años, tuvo que quedarse con varias propiedades de ese señor, de esa familia. Clientes, hombres de negocios del mundo entero. Pero eso no detiene las acciones del servicio de rentas internas. Esté o no esté, le estamos cobrando. Y no digo le cobraremos, sino le estamos cobrando. Estos 9 vehículos de lujo que fueron retirados de una de las bodegas del Banco del Litoral en el centro de Guayaquil, más 2 yates, 6 aeronaves y 9 lotes de terreno que suman 14 millones de metros cuadrados en Villamil Playas, son parte de las propiedades del bananero que entrarán en remate en los próximos días. Y actualmente esa misma empresa otra vez se está volviendo a tener escándalos con evasión de impuestos, porque en el último reportaje o el video realizado por el canal periodístico BN Periodismo se había realizado la investigación respectiva para ver qué candidatos o qué empresas involucrados a los candidatos ecuatorianos debían una suma cantidad de impuestos. En el primer lugar, casualmente se encontraba la empresa de la familia Noboa, la cual debe millones y millones de dólares. Y estas son simples informaciones o simples características que tú, como ciudadano común y corriente, ya deberías de saber antes de votar, no solamente para la segunda vuelta, ¿no? Sino que previo a estas elecciones ya tendrías que haber tenido en cuenta todo este escándalo, porque casualmente fueron la mayoría de los jóvenes quienes votaron por Daniel Noboa, y es porque lo ven como una persona que, como ya mencionaba en el inicio, ha estado alejada del mundo político, que no ha tenido escándalos, entre comillas, y que es una persona joven y que lo ven muy pero que muy capacitado. Sin embargo, como la mente es frágil y nosotros como seres humanos tendemos a repetir los mismos errores, nos olvidamos de la historia, nos olvidamos quiénes son las personas que están detrás del candidato político, porque no me vas a decir que tú vas a ir en contra de los intereses de tu familia, no me vas a decir que tú vas a exigir que la empresa de tu familia pague toda la deuda que debe, y no me vas a decir que cuando la empresa de tu papá presente irregularidades tú vas a ser el primero que va a abogar por la población o por los sindicatos, etcétera, etcétera. Así que si te ha gustado este video, dale like, comparte y comenta qué es lo que opinas tú sobre esta candidatura, por quién vas a votar, si por la Revolución Ciudadana o si Alianza Democrática Nacional, y si te gustaría ver otro video pero que esta vez hable sobre Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana.